Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a este coloquio, primer coloquio farmacéutico. La verdad es que esta iniciativa ha nacido por algo que queríamos recobrar, que era el poder conversar entre colegas. Y qué mejor que compartir en este primer encuentro con colegas internacionales. Ya. A mi derecha podemos encontrar al estimado Jesús Aguilar Santamaría. Él es presidente de los colegios de químicos farmacéuticos en toda España, ¿cierto? Sí. Bueno, colega, la verdad es que su currículum es bastante extenso. A mí lo que más me llama la atención es su experiencia y sus especialidades, porque aquí puedo nombrar que es especialista en análisis y control de medicamentos y drogas, que es especialista en farmacia industrial y galénica, es máster en atención farmacéutica de la Universidad de Valencia, es máster en gerontología social y aplicada, y tiene diplomados en sanidad y programas de formación Business School Corporate. Bueno, colega, de verdad, muchas gracias por esta agradable invitación que nos ha ofrecido y nos ha ayudado nuestro querido Mauricio Uberman, de parte de FEFAS. Y poder hablar principalmente por un tema que ya está tomando mucha boga en Chile, que es la receta electrónica. Bueno, también quisiera destacar la visita de nuestro querido Héctor Barreto. Él es past president del Colegio de Farmacéuticos del Estado de Munacas, Venezuela. En este caso fue past president del año 1996 al 2022. O sea, estamos hablando de 26 años de presidencia en un regional, en este caso. Entonces, de verdad me siento honrado con su visita. Muchas gracias, Mauricio, por hacer estas gestiones. Y obviamente invitarlos a hablar de una forma, como dice, muy coloquial, muy cercana, muy amena, entre todos, para poder saber cómo es la situación de la receta electrónica en España y poder quizás comparar con algunas situaciones que estamos viviendo en Chile y que estamos partiendo ya con esta receta electrónica que partió en procesos de pandemia principalmente. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es un placer y un honor estar hoy aquí en esta casa del Colegio de Químico Farmacéutico de Chile. Nosotros lo llamamos, no es químico farmacéutico, es farmacéutico, sin más, porque ahí tenemos la carrera, ¿no? o el grado de química por un lado y el de farmacia por otro. Y en cuanto a lo del currículum, no tiene importancia, es un tema de edad. Más cosas acabamos teniendo, ¿no? Pero bueno, como os decía, es un verdadero honor estar hoy aquí con todos vosotros compartiendo este espacio, tanto con profesionales como académicos, en los que trabajáis cada día en la salud y en el bienestar y la seguridad, ¿no? Que para mí es importantísimo de todos los ciudadanos. Quiero daros las gracias por la invitación y por la oportunidad de presentaros en grandes líneas la experiencia española en la transformación digital de la farmacia. Yo voy a ir un poquito más lejos de lo que es la receta electrónica para que podamos entender el porqué de la receta electrónica. Es un proceso que está redefiniendo nuestra profesión, y además de verdad, ya con los años que llevamos, y fortaleciendo la capacidad que tenemos de servicio los farmacéuticos y mejorando la calidad asistencial de manera muy importante que ofrecemos a los pacientes. Pero para poder comprender este valor y el alcance de esta transformación, lo que sí que es importante es que os lleve un poco, que os sitúe un poco en el contexto del modelo profesional y sanitario que tenemos en España, porque si no, muchas veces es un poco difícil de entender. Mirad, nosotros contamos con una red capilar, una red muy capilar de farmacias comunitarias en España. Esta red profesional constituye para el propio Sistema Nacional de Salud pues un pilar esencial, pero no solamente por la dimensión, sino por la proximidad de los profesionales a la población. En nuestro país tenemos una farmacia por cada 2.000 habitantes, ¿vale? Lo que le convierte esa situación a ser la red más accesible que tienen los ciudadanos, ¿vale? En total hay 22.231 farmacias. Somos una población de 40 millones, de 50 millones, de casi 50 millones de españoles.
una por cada 2.000 habitantes, de las cuales 4.400 se encuentran en municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Sí? Y hay en todas las farmacias comunitarias más de 50.000 profesionales farmacéuticos trabajando que representan aproximadamente el 70% de los colegiados. En España la colegiación es obligatoria. Trabajes donde se trabaje. Hasta ahí hay que llegar. Por eso hay que entender el contexto. ¿Qué pasa con ello? Pues que gracias a ello más del 99% de la población, de los ciudadanos, tienen una farmacia en el lugar donde están residiendo. ¿Vale? Cada día las farmacias españolas atienden a 2.300.000 personas. Eso viene a ser el 5% de toda la población nacional. Y se realizan más de 232 millones de actuaciones al año, desde el punto de vista profesional. Además, el modelo se basa en 4 principios que son fundamentales y que marcan la forma de ejercer la profesión farmacéutica en España. En primer lugar, la dispensación de todos los medicamentos es exclusiva en las farmacias, de todos los medicamentos. Y el tratamiento del medicamento como un bien sanitario que hay que proteger, porque así lo entiende el Estado, en beneficio de la salud individual y colectiva. Todos los medicamentos están en las farmacias. La propiedad y la titularidad es exclusiva en la oficina de farmacia comunitaria de los farmacéuticos. Cada farmacéutico no puede tener más que una sola oficina de farmacia, pero tiene que ser un farmacéutico. Y esto, bajo nuestro punto de vista, garantiza la independencia profesional en el ejercicio y evita las integraciones, ¿no? Y otros intereses económicos, bueno, pues que son distintos a lo que nosotros entendemos como la profesión farmacéutica y la profesión de los sanitarios. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Yo le preguntaba a Mauricio, porque he pasado por la dehesa, Por el centro. por el centro, y he visto una esquina donde había 8 farmacias. Las he contado. No, no sabía muy bien, he hecho una foto. Entonces, la planificación farmacéutica está hecha en base a criterios de población y de distancia. Y de esa manera aseguramos la accesibilidad de los medicamentos y evitamos la concentración de las farmacias en las zonas donde son rentables. Cada uno de los farmacéuticos estamos donde podemos estar, no donde queremos estar. Porque dependiendo de dónde estés, te gustaría estar en otro sitio mejor, sí, ¿no? Y hay otro tema muy importante, que es la concertación de la prestación farmacéutica. La concertación de la prestación farmacéutica pública con las administraciones lo hacen los colegios profesionales, porque somos establecimientos privados que tenemos una concertación de prestación pública y el 80% de nuestro trabajo, el 80%, es para el sistema público de salud. O sea, solo un 20% forma parte de lo que podamos llamar venta libre o privada, o OTCs o bueno, todas estas cosas. Bueno, con lo cual, ¿qué ocurre con esta serie de características que tiene la farmacia? Pues que la farmacia española nosotros entendemos que es cercanía, es conocimiento científico y vocación de servicio, ¿no? Entonces, somos los profesionales sanitarios más cercanos que acompañan a los ciudadanos, pero no solamente en sus tratamientos, sino también en la educación sanitaria y en la prevención de la enfermedad, ¿no? En la mejora de la salud pública, en la detección de las enfermedades, e integramos además los determinantes sociales. Los determinantes sociales, los determinantes económicos y los culturales, ¿no? Que es la parte fundamental de la salud de los ciudadanos con respecto a los medicamentos. Y en este sentido, y ahora ya uno con la transformación digital, se ha convertido en una herramienta. Para nosotros la transformación digital siempre tiene que ser una herramienta. No puede ser algo que sustituya a. No, es una herramienta, pero es una herramienta clave para la mejora de la eficacia de los procesos que refuerzan además una cosa que es fundamental para nosotros, que es la seguridad del paciente y fortalece la continuidad asistencial. ¿Por qué? Porque, como decía, no es un fin en sí mismo,
esa digitalización, sino un instrumento que tenga que estar al servicio de una atención sanitaria, que amplía además nuestras capacidades como farmacéuticos sin sustituir, bajo ningún punto de vista, la relación humana y profesional que caracteriza nuestra labor. En España contamos con un buen número de proyectos que, apoyados en la digitalización, entendemos que mejoran además esta prestación de los ciudadanos, ¿no? Uno de ellos es la receta electrónica. Esta receta electrónica permite realizar la prescripción electrónica que posteriormente puede dispensarse en cualquier farmacia del país. Pero no, esto no empezó así, porque su desarrollo surgió de la necesidad de adaptar lo que era el Sistema Nacional de Salud a una descentralización sanitaria que pasó en el país en el año 2002. En esa descentralización se crearon 16 comunidades autónomas, creo que aquí tienes 18 o 19 regiones, ¿no? 16 comunidades autónomas, y cada una de las comunidades autónomas, ¿qué hizo? Cada uno hizo su propia receta electrónica, porque aquí en vez de hacer las cosas por el calendario, pues empezamos por abajo para tenerlo unido, ¿no? Cada uno empezó a hacer su receta electrónica y todo muy bien, pero claro, resulta que los vecinos de alrededor de esa comunidad autónoma no podían dispensar los medicamentos que prescribían los médicos, ¿no? Entonces, para ello, en el año 2013, lo que es el Ministerio de Sanidad inició lo que llamaba la interoperabilidad entre las comunidades autónomas, ¿no? Y la implantación progresiva se completó entre el año 2015 y el año 2020, donde los colegios oficiales de farmacéuticos tuvimos un papel fundamental, porque colaboramos con todas las administraciones pues, para el desarrollo de esto. El resultado, la verdad que ha sido un modelo de éxito, ¿no? Un modelo de éxito que beneficia pues, a todos los agentes implicados. Para la administración, porque mejora la calidad del sistema, optimiza sus recursos, descongestiona la atención primaria y facilita la labor de los médicos, ¿eh? Y refuerza además la integración de la farmacia en el propio sistema sanitario. Para los profesionales sanitarios, conecta a los médicos de los centros de salud y a las oficinas de farmacia, a los farmacéuticos de las oficinas de farmacia, los conecta a todos. Y fomenta la práctica colaborativa entre los unos y los otros. O sea, la receta no solamente es para dispensar el medicamento que ha prescrito el médico, sino que además para establecer una relación de confianza entre el médico y el farmacéutico. Y para los pacientes, bueno, porque evita además desplazamientos innecesarios y mejora la calidad y la atención recibida. Pero yo creo que sin lugar a duda el gran valor del sistema es la interoperabilidad que ya permite ese intercambio de información entre todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, cualquier medicamento prescrito en cualquier ciudad española puede ser dispensada en cualquiera de las 22.231 farmacias que hay en España, independientemente de donde estén colocadas, ¿no? Y todo ello lo hacemos a través de una tarjeta sanitaria, ¿no? Todos tenemos nuestra tarjeta sanitaria, esa tarjeta sanitaria la pasamos por el lector y este es el que abre el sistema que te comunica con el centro de salud y vemos, bueno, pues la información que tiene el propio paciente, ¿no? Por lo tanto, además, a través de esos sistemas, lo que hacemos es, y lo que se hace es ajustar todas las prescripciones, porque se me han metido fórmulas de tal manera que si una persona tiene que tomar un medicamento cada 28 días, pues la renovación de esa receta le sale a los 28 días, se intenta adecuar con todo lo que es el tratamiento para aquellos pacientes que son polimedicados, y lo cual pues, resulta pues, un alivio para todos, ¿no? Y para la farmacia también quita una carga burocrática importantísima, porque es todo vía electrónica y ya no tenemos que estar firmando y sellando todas y cada una de las recetas. Pensar lo que os decía al principio, que el 80% del trabajo de la farmacia comunitaria española es para el sistema público de salud, ¿eh? Bueno, además, el nodo central garantiza el flujo seguro de la información entre todos los agentes sanitarios y esa tarjeta sanitaria individual que tenemos cada uno nos identifica a los ciudadanos para el acceso, ¿no? Y los farmacéuticos realizamos, bueno, pues esa dispensación según los procedimientos que están establecidos. Hasta aquí todo bien. Cuando un paciente acude a la farmacia a retirar el medicamento prescrito en otra comunidad autónoma, el farmacéutico identifica al paciente mediante esa tarjeta. No se pueden estar copiando, ni escribiendo números, ni nada, sino bajo esa tarjeta.
y solicita al sistema la información correspondiente del ciudadano. La comunidad prescriptora, los médicos, ¿no?, o los dentistas, envían a través del nodo central el listado de medicamentos dispensables que se remite al sistema de la comunidad dispensadora y finalmente a la farmacia. Bueno, una vez que has realizado la dispensación, se notifica a la comunidad prescriptora que consolida la información y confirma la transacción a través del nodo central. Es un proceso de interoperabilidad imprescindible y que no sería en España, desde luego, posible sin la participación activa de los farmacéuticos comunitarios. Nosotros, los colegios, hablamos en nombre de las 22.000 oficinas de farmacia. Y, por lo tanto, esa es la fuerza, al final, de la propia corporación. Desde la implementación, el sistema ha evolucionado para permitir, por ejemplo, la renovación de las prescripciones crónicas, de tal manera que no tienen que ir los pacientes todos los meses al médico, las prescripciones de los medicamentos visados directamente desde la farmacia, lo que evita también desplazamientos y mejoras en la adherencia terapéutica. Pero además del Sistema Nacional de Salud, España cuenta con otro sistema que es el de las mutualidades. Es decir, todos en España estamos afiliados al Sistema Nacional de Salud, pero luego hay 3 mutualidades. ¿Qué significa eso? Bueno, pues son aquellos funcionarios o militares que no quieren estar en el Sistema Nacional de Salud, pero están asociados a unas mutualidades. Que al final todo es lo mismo, pero bueno, son 3, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos estamos terminando también la fase con la mutualidad general de los funcionarios civiles, y estamos intentando, bueno, pues con ellos y con las Fuerzas Armadas, pues acabar también todo el proceso de receta electrónica. Y ahora tenemos otra receta, ¿no? Porque esta receta electrónica pública está muy bien, pero nosotros en España lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Y es que hay más de 9 millones de personas que, además de tener el Sistema Nacional de Salud, tienen un seguro privado, ¿no? Porque resulta más fácil, porque es más cómodo, porque pides la hora y es todavía más rápida, y para tener. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nosotros sabemos, y todos lo veis, vamos, los que estamos en farmacia comunitaria sabemos, que cuando llega doña Paquita y te llega alguna receta porque ha ido al médico de la privada, le dices, pero doña Paquita, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa con esta medicación? Dice, bueno, la que me ha puesto el doctor. Dice, pero usted le ha dicho a este doctor que está tomando estas otras cosas porque tiene estas otras afecciones. Dice, bueno, no. Le dice al boticario, no, la boticaria, no, mire, lo digo porque a mí me duele aquí, no tengo que estar explicando más cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que los médicos, por lo menos esto nos pasa en España, cuando van a la consulta del médico público, no saben, ese médico no sabe quién ha ido a otro paciente. Entonces decidimos que lo que teníamos que hacer era crear también la receta electrónica privada. Entonces, hemos elaborado esa receta electrónica privada, ya tenemos más de 7 millones de dispensaciones, y ahora lo que queremos hacer es unir la receta electrónica pública con la receta electrónica privada, de tal manera que el paciente acabe teniendo todo el historial farmacoterapéutico. De tal manera que cuando vaya al médico pueda, a través de esa tarjeta, ese médico puede ver todo el historial farmacoterapéutico. Pero en ese historial farmacoterapéutico también le queremos añadir esa medicación de autoconsumo que el paciente está utilizando por distintos motivos, ¿no? Y ahí es cuando ya conseguiremos hacer lo que a nosotros nos parece que es importante, que es que ese historial sea un historial que dé una seguridad desde el punto de vista farmacológico importante a los propios médicos y al propio paciente, que al final es el que tiene que hacer, el que va a salir beneficiado de todo esto. Entonces, todo este sistema, cuando terminemos ya esta parte privada de unión con la parte pública, yo creo que va a ser pionera en Europa. En Europa todavía
Hay muchos países que están todavía en la receta electrónica pública y en España el sistema, es verdad que el sistema nacional de salud es un sistema, como decía, que coge al 100% de los ciudadanos. Y eso en Europa no ocurre en otros muchos países porque hay mucha parte que es, una parte es pública, pero otra parte es privada y cada uno elige una u otra, ¿no? Bueno, entonces, al final, este desarrollo a nosotros, como digo, nos parece que es un desarrollo que puede acabar dando esa cobertura a los 9.200.000 personas que utilizan el sistema privado y a los 50 millones que están utilizando el sistema público, ¿no? Lo cual da una información importantísima. Bueno, esto en cuanto al tema de la receta electrónica. Pero también nosotros creemos que es clara la evidencia de cómo la digitalización puede mejorar la práctica profesional, ¿no? Y que puede fortalecer la coordinación entre los profesionales y enriquecer las experiencias del paciente. Y para ello, lo que hemos creado es un proyecto que para nosotros es un proyecto bandera, que es un proyecto que se llama Nodofarma Asistencia. Es un proyecto que no es un proyecto porque es un producto que ya tenemos dentro del Consejo General y que hacemos que a través de ese nodo farmacoasistenciales puedan estar conectadas las 22.231 farmacias de tal manera que cuando tú quieres hacer un seguimiento, una adherencia de un tratamiento o cualquier tipo de estudio, a través de esa plataforma de nodo farmacoasistencial somos capaces de poner todos los datos en común. Yo vengo del mundo de la industria antes de pasar a la oficina de farmacia y a tener una farmacia comunitaria, y siempre entendí que o se tenían los datos o teníamos un problema. Y creo que en estos momentos estamos en el momento de los datos, ¿no? Y cuantos más datos tengamos y más unidos estemos, más fácil será poner en valor nuestra propia profesión. Había una vicepresidenta del gobierno que cuando yo me hicieron presidente, me dijo, dice, mira, presidente, te voy a decir una cosa. Dice, lo que no se pone en valor se pone en riesgo. Y todos los días cuando me levanto por la mañana lo pienso. Digo, aquí hay que poner en valor la producción farmacéutica, pues igual al final acabamos poniendo. Bueno, pues esta es otra de las herramientas que entendemos nosotros importante a la hora de hacer fuerza dentro de todo el concepto farmacéutico y además de ser útiles en los segmentos farmacoterapéuticos, en las adherencias, en las revisiones de los botiquines, y por eso hemos creado ese nodo farmacoasistencia. Y otros proyectos importantes que responden también al reto de los problemas que tenemos en España, en toda Europa, no sé, en Latinoamérica, es el desabastecimiento de medicamentos. Nosotros en Europa hay unas estadísticas europeas que dicen que los farmacéuticos europeos dedican 1 de cada 7 días a buscar los medicamentos que necesitan los ciudadanos, ¿vale? Por los problemas de desabastecimiento que tenemos, ¿no? Ya no tanto de desabastecimiento, que también, sino también de falta de suministro. Es decir, de que en un momento determinado tengo un medicamento que lo tengo en falta en una región, no en otra, sin 7 sitios, todo tal. Bueno, como con las administraciones, en estos temas nunca te ponías de acuerdo porque tú decías que nosotros por lo menos aquí nos pasaba, no nos pasa. Nosotros vamos allí y decimos, no hay medicamento, no sé qué, no, me está haciendo laboratorios de sí. Bueno, pues decidimos crear una plataforma que se llama CISMED, por la cual todas las noches la mitad de las farmacias españolas emiten las faltas de los medicamentos que tienen en su farmacia. Las emiten los sistemas informáticos, no el farmacéutico, sino las faltas las coge el sistema y se emiten. Y a nosotros nos llegan a nivel del Consejo General el mapa por la mañana de cuál es la situación de esos medicamentos. Por lo cual podemos estar encima, detrás de cada de los medicamentos que tenemos problemas de suministro. No contentos con eso, hemos creado otra herramienta que también se llama Farmagel, que lo que hace es una herramienta que tienen los farmacéuticos, también de tal manera que cuando tienen la falta de un medicamento y ese medicamento es urgente para el ciudadano, en vez de que el ciudadano esté dando vueltas por todo Santiago de Chile, pues en vez de que lo haga de esa manera,
hemos creado un sistema que se llama, como digo, PharmaHelp, de tal manera que el farmacéutico mete esa falta en su sistema y aparece en todas las farmacias, que están en el radar. Cuando una farmacia lo tiene, le avisa al farmacéutico y así el ciudadano ya puede ir a por ese medicamento. Son herramientas que nos ayudan y que ayudan a los pacientes. No son herramientas que ayuden a arreglar el problema, porque el problema no está en nuestras manos como farmacéuticos, pero sí podemos, bueno, pues hacer con todos estos temas, ¿no? Con todo lo que es la digitalización, sí que podemos tener y avanzar y ayudar a los ciudadanos para poder conseguir esos medicamentos, ¿no? Bueno, estas son las otras dos herramientas que yo os quería comentar, que bajo nuestro criterio son herramientas importantes también en el tema de la digitalización. Además, también contaros que disponemos de una base de datos que la tienen todas las farmacias españolas, que se llama BotPlus y que es una gran base de datos con toda la información sobre los medicamentos y los productos sanitarios. Es una herramienta que tiene 33.000 medicamentos de uso humano, 17.000 medicamentos de veterinaria, más de 6.000 productos sanitarios financiados y 42.500 productos de farmacia. Es decir, es una herramienta que cuando tú estás dispensando un medicamento, el farmacéutico está viendo, bueno, pues todas las contraindicaciones, los efectos secundarios, las interacciones, y ve entre todos los medicamentos que está tomando el propio ciudadano. Y además esta versión este sistema dispone de una versión digital también dirigida a los ciudadanos, que la llamamos Voto Plus Lite, y que ofrece información rigurosa y didáctica a todos los ciudadanos. Y otro pilar fundamental dentro del mundo de la digitalización para nosotros es un sistema que se llama SEVEN, que es el Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Todos los medicamentos en España que necesitan prescripción médica se tienen que autenticar en base cuando se van a dispensar, para saber que todos los medicamentos, que no hay ni un solo medicamento que sea un medicamento falsificado. Es decir, ese medicamento tiene su QR, tiene su sistema por el cual tiene su identificación única, tiene nombre y apellidos, y cuando llega a la farmacia y se va a dispensar, se lee y pasan a unas bases de datos, y todos los días se realizan en las farmacias españolas 9 millones de verificaciones de estos medicamentos. En España es muy difícil que haya medicamentos falsificados, es muy difícil por el sistema que tenemos, ¿no? Es muy difícil porque la farmacia es propiedad del farmacéutico, es muy difícil porque tiene toda una planificación y una manera de ordenarse, y además como veis aquí, las distribuidoras son cooperativas farmacéuticas, es decir, los dueños de esas cooperativas somos nosotros, los propios farmacéuticos. Porque las cooperativas farmacéuticas o la distribución farmacéutica nuestra es una distribución solidaria. ¿Qué significa solidaria? Es solidaria porque tiene el mismo precio un medicamento para un farmacéutico que esté en el centro de la capital de Madrid, que esté en el último pueblo de la última serranía del mundo mundial. O sea, todo eso se reparte y los precios y los costes son exactamente los mismos. Porque esas cooperativas no tienen, no es una empresa, no tienen fin de lucro, aunque el lucro al final lo repartimos entre los farmacéuticos, por decirlo de alguna manera, pero es solidaria en ese sentido, porque si no sería muy difícil hacer llegar todos esos fármacos a todas las farmacias a los mismos costes que lo que puede ser en una gran capital, ¿no? Y ese sistema de verificación de medicamentos también es un sistema muy importante, aunque ya os digo que en España tenemos la suerte de que por el sistema cerrado es muy difícil que entre, yo todavía no lo he conocido, un medicamento falsificado, ¿vale? Y en el ámbito de la comunicación también y de la transformación digital, también estamos impulsando la capacidad de relacionarnos con los pacientes, ¿no? Con los pacientes también mediante una plataforma que le llamamos Tu Farmacéutico Te Informa y Tu Farmacéutico, farmacéuticos.com, que son canales que acercan la información sanitaria
pero de una manera confiable y rigurosa a la población, reforzando ese papel asistencial del farmacéutico y su relación con la comunidad. Y en ese contexto de cambio y de transformación, no podemos dejar de mencionar la famosa inteligencia artificial, ¿no? Con la que tenemos que andar con bastante cuidadito, pero que la tenemos ahí, que la tenemos que utilizar, ¿no? Y que vamos a empezar a utilizarla nosotros ya en todo el tema de lo que es el POD Plus, de tal manera que se puedan hacer consultas, pero siempre, de principio en núcleos cerrados, porque bueno, sabemos lo que ocurre cuando no lo hacemos en núcleos cerrados. Y bueno, de principio pues entendemos que igual que en la industria farmacéutica está marcando un paradigma, en la oficina de farmacia y en la relación con los pacientes también la va a marcar, pero sí que es verdad que la estamos intentando llevar de una manera que sea prudente y que sea progresiva. Nos permitirá optimizar flujos de trabajo y anticiparnos a las necesidades y poder mejorar la toma de decisiones, ¿no? Pero nunca, nunca para sustituir al farmacéutico. Esta es la base fundamental, ¿eh? O sea, aquí cualquier herramienta tiene que servirnos para ayudarnos, no para sustituirnos, porque si es para sustituirnos, pues no hace falta correr, ¿no? Y aquí las autoridades, en el caso nuestro español, sí que se están implicando y se están implicando activamente en la evaluación, en la certificación y en la supervisión de todas estas herramientas, con la máxima prioridad y la confidencialidad que para nosotros es muy importante para los propios pacientes. En Europa y en España en especial, el paciente es muy importante y está muy protegido y se quiere que todos los sanitarios tengamos ese control importante sobre los datos para que esos datos además no sean datos de business y que vayan a estar por todos los sitios y metidos a todo el mundo, ¿no? Bueno, por ello, ahora lo que estamos haciendo en España es lo que se llama una formación en competencias digitales bueno, pues que va desde la alfabetización en la inteligencia artificial hasta el desarrollo profesional continuo, ¿no? Esto lo estamos haciendo con una subvención de Europa que ha dado a todas las organizaciones de los consejos generales, y hay 19 consejos generales a los que nos han dado un presupuesto de 200 millones de euros, la broma de 200 millones de euros, para formar a 88.000 profesionales en todo lo que es las competencias digitales, ¿no? Porque entendemos que también es muy importante que no podemos hablar de inteligencias artificiales y de competencias digitales solamente con ¿no? Con el ChatGPT y los cuatro más, ¿no? Sino que tenemos que intentar utilizar estas herramientas pues, de manera lo más confiable posible. Bueno, pues yo un poco hasta aquí era lo que os quería contar. Ya habéis visto que he mezclado un poco el tema de la receta electrónica con la que empezamos, pero viendo un poco también lo que estamos trabajando en todo lo que es el mundo digital y el mundo de la inteligencia artificial para ponerlo, bueno, pues para poner a nuestra profesión en ese punto esencial y fundamental que tiene que ser a nivel del sistema sanitario, ¿no? Somos centros de salud, somos establecimientos sanitarios y como establecimientos sanitarios que somos, esto se tiene que ver, ¿no? Y se tiene que notar y tenemos que ir haciendo cada día pues más acción para que esto se vaya cumpliendo. Es verdad que en estos momentos sí nos estamos encontrando con una deriva y es la deriva de la gente que acaba las carreras, que son los egresados ahora, porque cada día tenemos más dificultades, sí, más dificultades a la hora de tener egresados que quieran, bueno, pues trabajar, ¿no? En lo que es la farmacia comunitaria bueno, de todo el trabajo que lleva, ¿no? Vosotros pensar que os decía que el 70% de las farmacias españolas están fuera de las capitales de provincia. El 70% fuera. Pensar que nosotros tenemos unos horarios en farmacia comunitaria pues que no son los mejores horarios del mundo, ¿no? Que son esos de la mañana a la tarde, y que trabajamos los sábados, que hay que hacer guardias. Claro, y ahora los chicos ni quieren irse a los pueblos, ni quieren dejar los sábados, el turno es solo el de mañana. Y tenemos un problema,
y tenemos un problema que realmente no sabemos cómo hay que solucionarlo, ¿no? Pero claro, al final la farmacia y la oficina de farmacia será lo que los profesionales queramos en el futuro, ¿no? Y todas las herramientas tecnológicas serán importantes, pero el farmacéutico tiene que estar y tiene que estar siempre en su farmacia y tiene que estar siempre donde haya un medicamento, ¿no? Y así por lo menos es la manera que nosotros nos planteamos el futuro de la profesión. Muchas gracias. Interesante, muchas gracias Jesús por... No sé si les parece un poco contarles, antes de partir con alguna sección de preguntas, contar la situación de Chile, entre todos, cómo nosotros vivimos la receta electrónica, un poco esta trayectoria. Hay situaciones que son muy distintas, claramente. Hay situaciones que me gustaría hacer las preguntas como para confirmar o desmentir ciertas situaciones, sobre todo el tema de desabastecimiento, ya algo que la verdad que a nosotros nos pega en Chile bastante fuerte y ya nosotros estamos pronto a una legislación, ¿cierto? A una votación en donde muchas veces nuestros futuros políticos salen hablando sobre temas de accesibilidad de medicamentos y claramente crean mecanismos mayormente económicos en los cuales como colegio profesional tenemos que acercarnos y decir si realmente lo que están pensando, proyectando, va a generar un mayor daño. Ya, principalmente puede ser el caso de que se ha hecho muy común en Chile esto de ponerle un precio fijo a los medicamentos. Y algo que se ha pasado es que, y por los mismos comentarios de los colegas, que claramente al momento de poner un precio fijo a un medicamento, muchos de los proveedores ya no les resulta interesante poder venderle a esa población. Entonces, claramente de 10 proveedores quizás nos vamos a quedar con 2 o 3, lo cual aumenta el peligro de desabastecimiento a nivel nacional por los múltiples factores que generan desabastecimiento, desde la generación de la materia prima hasta el producto terminado, la importación, el ingreso al país, o sea, hay muchas situaciones. Bueno, hace poco nos pasó con un medicamento que se utilizaba malmente para baja de peso y que también por su Vox Populis y su uso masivo también generó desabastecimiento. O sea, ahí en cierta forma yo creo que me gustaría saber qué tan cierto es esta situación para que nuestros políticos, si nos están viendo, puedan entender esto de que no es la panacea poner un precio fijo y qué positivo o qué negativo generó esto. ¿Puedo ser disruptivo? Sí, claro. Yo creo que es bueno tener un precio fijo. Ujú. Sí. ¿Qué generó en España? Mira, un precio fijo no genera ningún problema en la industria farmacéutica. Un precio fijo lo que hace es que todos jugamos con el mismo, que no, aquí no hay mercadeo. El precio fijo es igual para todo el mundo, el fijo es igual para todas las farmacias, pero lo que es más importante, el precio fijo es igual para todos los ciudadanos. No hay ni ricos ni pobres, todos los ciudadanos tienen el mismo precio, ¿no? El precio fijo no crea desabastecimiento. El precio fijo no crea desabastecimiento porque el desabastecimiento lo estamos creando los propios estados porque, como ha pasado en Europa, después de la pandemia se han dado cuenta de que todas las producciones han ido a la China y a la India, ¿vale? Y en vez de estar cuidando la industria farmacéutica europea, no la han estado cuidando, hemos estado cuidando la del móvil, pero no la que es un bien esencial, que es el medicamento, ¿no? Y es donde vienen los problemas. Las industrias farmacéuticas tienen el suficiente margen, vamos, más que suficiente margen, para ajustar los precios y vender esos medicamentos. Yo te aseguro que en España, que el gobierno, los gobiernos son los que... yo tengo 14.000 millones de euros de facturación del sistema público de salud. 14.000 millones de euros. Yo digo que nosotros tenemos una farmacia comunitaria. Yo te aseguro que como el gobierno pone el precio y negocia con los laboratorios, no hay ni un laboratorio, no ha habido ni un solo laboratorio que haya dicho que no vende un medicamento. Ni uno. Yo no conozco ninguno. Ninguno. Es más,
No sé cómo nos las arreglamos, pero siempre hay tendencia al cero, al precio cero. ¿Eh? El medicamento en España es súper barato. Y esto se compensan los medicamentos nuevos con los más, con los que tienen más tiempo, pero también se compensa con otra cosa, y en Chile también le pasa, ¿no? Que es con la cronicidad. Y por lo tanto, todo esto tiene esa compensación. Yo soy partidario del precio fijo. En el Entonces, caso, un par de observaciones a propósito de de lo que tú comentabas del desabastecimiento. Aquí con la pandemia se notó mucho y yo conversando con laboratorios, hay laboratorios que aprovecharon el problema de la pandemia para después ya no hacer algunos productos. De hecho, a mí hay laboratorios que me dicen hoy día, a ellos no les es negocio, por ejemplo, al personal. Tiene un valor muy bajo. Y están cambiando todas las recetas por clotazepam que vale 10 veces más. Por lo tanto, el alprazolam tiende a desaparecer. Todas las marcas ya desaparecieron, queda un poco el genérico. Y ese desabastecimiento en laboratorios que antes lo hacían decidieron no hacerlo más, en base solamente a una cosa comercial. Y lo otro que sería interesante que tú nos contaras es de la interoperabilidad. ¿Cuánto tiempo demoró? Porque acá en Chile tenemos en este minuto muchas recetas paralelas. Seremi en línea, MinSal, IMED, los centros privados de la esta. Porque ese fue, yo sé que fue una tarea dura que tuvieron ustedes allá. Más o menos cuánto tiempo, porque nosotros estamos presionando ahora que recién se está arreglando la receta para que el tiempo nuestro no sea tan largo y se pueda arreglar. o sea, yo te especificaría en el sentido de cómo fue el paso a paso para entender cómo debemos caminar nosotros también. Fue un dolor, ¿eh? O sea, a ver, ahora, primero, los compañeros no querían la receta electrónica. Esta es la primera. Pues entonces, al final, lo nuevo, nadie lo quiere y que no sé qué, que es un lío, que tal. Ahora nadie se ve sin la receta electrónica. ¿Vale? Esto es así, esta es la realidad de las cosas. Todos los inicios son difíciles, son muy difíciles porque van saltando muchas cosas, muchos problemas, muchas cosas cuando no se han estudiado con mucha profundidad, ¿vale? Y te van saltando pues muchas problemáticas. Nosotros de las primeras recetas electrónicas que hicimos, que fueron en la Comunidad de Andalucía, a las últimas que hemos hecho en la Comunidad de Castilla y León, pues las velocidades han sido absolutamente distintas. En Andalucía costó mucho, porque eran las primeras recetas electrónicas y no había conocimiento, y en Castilla y León fueron las últimas y todo fue como mucho más alineado. Aquí, no sé cómo lo hacéis vosotros, pero es muy importante la relación entre administración y colegio, vamos, no sé cómo lo hacéis. Nosotros eran las administraciones y los consejos, ¿no? Y cómo los dos equipos, de manera permanente, estaban intentando solucionar los problemas como si fuesen un solo proyecto de uno solo. Pero no fueron fáciles. Y yo no me atrevo a decir hoy cuánto tiempo puede pasar hasta que tú has puesto de manera correcta la receta electrónica, porque luego, yo no sé aquí lo que pasará, pero nosotros los médicos eran otro problema, porque los médicos no había manera de que quisieran prescribir a través de la receta electrónica. Fueron los pacientes los que les presionaron a los médicos para que tuviesen la receta electrónica, porque todos los pacientes se querían salir con su tarjeta para ir a la farmacia, porque la doña Paquita de antes tenía la tarjeta y la otra no lo tenía, y aquí ellos presionaban a los propios médicos para que lo hiciesen. Y luego los sistemas que tenían en las comunidades autónomas de prescripción, pues cada vez se lo ponían más difíciles a los médicos. Les empezaron a reducir los números de talonarios. O sea, no fue tarea fácil, ¿eh? Esto yo ahora lo cuento así como estupendo, pero ese sarampión le tuvimos que ir pasando, ¿eh? Acá en Chile tenemos una situación que es bien particular porque nosotros tenemos los sistemas de salud que claramente entregan los medicamentos a 0 pesos, en cierta forma, a gran parte de la población.
pero están todos centralizados en las farmacias de hospitales de los distintos niveles de atención, primario, secundario, terciario. Entonces, aquí cambian, a diferencia de España, que principalmente, por ejemplo, el hospitalizado trabaja la farmacoterapia durante la hospitalización, pero no entrega medicamentos crónicos. Y también. Y en el caso de nosotros, esa receta electrónica que ya se implementó en el sistema global, como la farmacia comunitaria, no está en los sistemas públicos incorporados. Entonces tenemos distintos temas. Primero, el código. Tenemos una codificación, que por ejemplo los hospitales y los sistemas públicos han trabajado, que es el ZGen, GS1, que trabajamos nosotros con un centro que es Senabas, que es el que compra para todo el país. Es donde cada servicio proyecta lo que va a necesitar. Ya te veo tu cara. Imagínate cómo, es como lo que ustedes, me parece, hacen como por provincia, que es la licitación global. Acá la hacen a nivel nacional. Cuando es pública. Cuando es pública, sí, cuando sí. solo es pública. Y claramente... Pero pública de hospitales. En España se hace solo para hospitales. No se hace una licitación. Los medicamentos que están en la farmacia comunitaria, que son todos los de atención primaria, los compra el farmacéutico, no los compra el Estado. Pero los subvenciona el Estado. Pero los subvenciona el Estado. Los subvenciona el Estado. Por eso digo que yo tengo una factura de 14.000 millones de euros anuales. Esos medicamentos son los que subvenciona el Estado, pero no los compra el Estado. Los compran los farmacéuticos. En el caso, bueno, en Italia pasa lo mismo, que al final es como que tengo un pool de medicamentos que sería nuestro GES, y de cual el Estado del precio de ese GES solventa el 80%, el 90% o el 100%. Ya en este caso nosotros lo entregamos desde los establecimientos de salud, y ahora hay un nuevo sistema como de descuento mediante la venta por Senabas, que es que las farmacias comunitarias le compran a este centro de abastecimiento nacional y les permite tener un porcentaje de descuento para que sea más asequible al paciente. A mí me da la sensación, por lo que me cuentáis, que lo que habría que hacer es ir grupo por grupo. Porque como no vayan grupo por grupo, crearán ahí un lío. O sea, si no, me explico, si es el hospital y... Bueno, pues hagamos primero eso. Cuando hayamos acabado con eso, empezamos con lo siguiente y luego con lo siguiente. Porque claro, si no, el sistema, si hay muchos sistemas, es complicadísimo. ¿Qué os digo? Un poco lo nuestro. Una cosa es la receta electrónica pública que os contaba, y ahora os contaba también lo de las mutualidades. Claro, mientras hemos tenido lo público no teníamos las mutualidades, porque primero se trabajó en lo público y cuando ya se terminó lo público, se empezó por las mutualidades. Pero si hubiésemos empezado todo a la vez, hubiésemos tenido un lío, porque ya teníamos lío. Que Sergio lo tengo ahí esperando hace un rato, disculpa, colega. Es que, bueno, Sergio Medina, vicepresidente del Colegio Regional Santiago. El modelo de España, pienso que Chile es un modelo de salud mixto, que es entre Beveridge, Bismarck, como de asegurador privada, con un modelo más de Beveridge, como de que el Estado financia, ¿cierto?, a través de impuestos generales la salud. El Estado. Nosotros. Sí. Vosotros. El Estado, claro. En Chile. En Chile. Sí. En cambio, usted es 100% público, la salud. No. ¿Cierto? El 80%. No. 80%. A ver, ¿pero quién? ¿La farmacia o quién? Del sistema de salud. El sistema de salud cubre al 100% de los ciudadanos. El 100%. ¿Vale? O sea, al 100%. Y a todos les prescriben los medicamentos que sean. En los del hospital, los de fuera, y ya está. Y luego, los ciudadanos, dependiendo de nuestro nivel de renta, unos no pagan, otros pagan un poco, otros un poco y otros un poco. Y todo se paga con impuestos. Nosotros tenemos un modelo de venta de medicamentos donde es asimétrico, porque el paciente paga por su medicamento directamente en el sistema privado, y en el público tenemos la oportunidad de hacer una compra más monopsónica, que significa que hay un comprador único en donde todos le ofertan y él adjudica a ese proveedor. ¿Sí? Claro, nosotros somos. Claro, entonces la negociación del precio del producto es distinta.
Por eso en Chile existen estas como diferencias grandes entre el mismo medicamento que a un precio muy distinto. Claro. Entonces mi pregunta va en cómo ustedes negocian el precio con los proveedores. ¿Lo hacen en conjunto con el Estado? ¿O No, lo no, hacen no. El precio lo marca el Estado. Ya. Y es Pero es un precio de referencia, ¿no? el precio, Es único. el que sea, lo marca el Estado. Claro. Y es el Estado el que se pega con cada laboratorio. Y ofrece que quién está dispuesto a pagar este precio, No, no, ¿no? no. Cada molécula la discuten con el ministerio. Pero en No, el fondo pero no. el que hace la selección del producto es El Ministerio de Sanidad. En cambio, acá en Chile es el paciente que elige qué comprar, pero en realidad no lo elige. No, sino a que ver, lo ve el vamos por precio. partes. El precio del medicamento, a ver, ¿qué habéis dicho antes? El diazepam, Al plazo. el alprazolam. Mm. Ese precio de ese medicamento lo marca el Estado, el Ministerio de Sanidad. Él negocia con los Y laboratorios el directos. Ministerio de Sanidad va el de Pfizer, no sé quién tiene eso, y se va al Ministerio de Sanidad y se pega con el director general y acaban acordando un precio. Ese precio es el precio para todo el Estado español, independientemente de las comunidades autónomas. Todas. Yo soy farmacéutico en farmacia comunitaria. ¿Y yo a quién compro? Yo compro a mi cooperativa. ¿Y mi cooperativa qué hace? Compra el laboratorio. ¿En qué condiciones compra la cooperativa al laboratorio? ¿Y en qué condiciones compra la farmacia a la cooperativa? Esas son negociaciones de esas partes. Pero el Estado ya no vuelve a entrar en este tema. El Estado dice, Ya compró. yo he puesto este precio y esto Claro. es lo que pago. Y por lo tanto, tu farmacia tienes que cobrar este precio. Pero si este paciente gana menos de no sé qué, 0. Si gana más de no sé qué, 1. Si gana más de no sé qué, 2. Y gana 3. Es un descuento progresivo. Se acabó. Calificación Y de... no hay más. Para el paciente. Pero el paciente ni habla, ni dice, ni nada, nada. Y todas las farmacias españolas tienen el mismo precio. Todas. Ahora ustedes cobran, o sea, hacen despacho a domicilio, hay farmacia online. No. ¿Ya? No. Los medicamentos OTC son los únicos que se pueden vender, que se pueden dispensar bajo página online reconocida por la Agencia Española del Medicamento. Y esos medicamentos pueden ser vendidos online, pero los de receta ninguno. Receta no, no se puede. Buena Sí, diferencia. buena diferencia. Despacho a domicilio hacen. Súper buena No, diferencia. vale. Nosotros tenemos hecho, como os he contado cuál es el sistema, ¿no? Dice, el sistema, claro, es que existe un sistema planificado. Y por lo tanto, tú tienes que atender a estos 2.000 habitantes que hay aquí. No tienes que atender a los que están en Valparaíso. Claro. O sea, yo sigo la administración y te concedo una autorización administrativa Para el en territorio, este en sitio este territorio. para atender a estos ciudadanos. Nosotros teníamos un sistema circuito haciendo. Bueno, no para que La ley de se lo mandes y a El ti territorio son A lo que voy es que ustedes no cobran un extra por el despacho a domicilio, no hacen eso. No. Porque Lo acá que sí hacemos es que ante pacientes con problemas de Discapacidad. sí, no, pero ¿cómo se llama? Pero No vulnerables, porque vulnerable puedo estar yo hoy porque tengo gripe. Eso no me vale lo de vulnerable. Con problemas movilidad reducida. Entonces, Claro. sí que podemos ir nosotros los farmacéuticos a la entrega, pero no tiene coste. No lo cobras, ¿eh? Siguiente pregunta. Yo lo que le quería, o sea, la observación mía era que sería súper bueno, y yo creo que a lo mejor lo tiene claro, pero explicarle que la situación nuestra es absolutamente distinta a la de España. O sea, en España, la farmacia, por lo que dice Sergio, dice, no, la señora no necesita ir a otra parte porque tiene el circuito de su farmacia en su barrio, por lo tanto, va a la esquina. Y en la farmacia los medicamentos sacan el precio, ¿no es cierto? Lo pegan en una cosita y a fin de mes le cobran a la Seguridad Social. Que es muy distinto aquí, que la farmacia es de un señor X, que es el dueño de la farmacia, que es un comerciante que antes vendía lechuga y ahora vende medicamentos. No estoy diciendo que vender lechuga sea... No, pero el señor en el fondo tiene un farmacéutico contratado. Y lo otro, la salud pública aquí cubre, como dice Héctor, los medicamentos
pero es un porcentaje bajísimo de la población comparado con ustedes. Claro. Y se los digo con conocimiento, que yo viví en España y tengo familia, o sea, conozco el sistema, Claro. entonces eso yo creo que a ellos no les entra que nosotros tengamos. Mira, Primero, farmacias separadas por tabique, porque como dijo que había visto 8 farmacias separadas por tabique. las he cortado. Espera, Y vuelve a segundo, contar. y segundo, la aspirina en Arica cuesta 1.000 pesos y en Punta Arenas cuesta 1.500 y en Santiago cuesta 800. O sea, yo creo que ese tema es como Muy ideal, eficaz. Pero una como cosa, dice el precio fijo, que pero os digo todo una fijo. cosa, Mira, nosotros hemos tenido durante tiempo muchas amenazas de liberalizarnos, muchas amenazas. Hoy no tenemos ninguna amenaza, ni de los partidos de la extrema derecha ni de los de la extrema izquierda, porque hemos convertido los establecimientos sanitarios en establecimientos de verdad sanitarios Maravilloso. y que los hemos puesto al servicio de los ciudadanos desde el punto de vista social, que es importantísimo, ¿vale? Y desde el punto de vista sanitario. Si fuese por un tema comercial, no estaríamos en la situación en la que estamos. Me Esto gustaría es muy destacar, importante. antes de pasar la palabra a Antonio, me gustaría destacar algo que también es importante comparar, de que al principio cuando nos contabas estos números, ¿cuánto es el porcentaje de profesionales colegiados que tienen? Porque al final, para todo presidente, Obligatoriedad, eso es el maravilloso. peso que uno va a tener Claro. frente a las autoridades Sí, no es sé, el número de personas que Exacto. representan. Entonces, estamos hablando en Chile que tenemos más de 17, casi 18.000, 19.000 profesionales. ¿Cuántos estimaban? 16, no, 16.000 y alcanzamos no alcanzamos ni 2.000 colegiados. Entonces, Eso es, o sea, eso es breve. aquí es donde yo le quiero hacer la llamada a todos los presentes en que necesitamos que se colegien. Necesitamos un colegio fuerte, necesitamos un colegio que represente a la gran mayoría de químicos farmacéuticos para así poder hacer estos trabajos que nos están mostrando, donde uno trabaja con el Congreso, trabaja con el Ministerio de Salud y entender el peso que tenemos. Porque una de las cosas que en estos pocos meses que llevo de presidente he entendido que siempre, sobre todo en los establecimientos de salud, el segundo, el tercer gasto más grande son los medicamentos. Claro. Medicamentos, Claro, insumos médicos. Claro. Entonces, o sea, primero recursos humanos y después Medicamentos y insumos. Entonces, hay que entender la potencia, la fuerza que tenemos con respecto a esto y saber manejar esto a niveles mayores. Pero no vamos a tener esa fuerza que todos quisiéramos tener si no se colegia. Disculpa, Antonio. Sí, no, Fundamental. La Pili primero. Gracias. el Pili está primero, después Gracias. caballero. Sí, yo también reconozco que España la lleva muy fuerte en el tema farmacéutico respecto a toda la comunidad europea y en la relación ahora, como es una receta digital y es estatal, que es un sistema cerrado, después esos datos de venta de medicamentos por grupo terapéutico, eso se hace después, se entrega al Estado Mira, como un resumen para hacer un Mira. poco de gestión de datos ahí. nosotros entregamos a cada una de las administraciones los días 10 de cada mes todos los datos de todas las recetas electrónicas con todos los pacientes, tratamientos, precios, no sé qué, patria. Todos los días 10, todas las administraciones tienen esos datos. Y el día 20 nos pagan lo que les hemos pasado el día 10. Claro, mi pregunta, Imagínate cómo está. Es rapidísimo. No, y además sacan mapas de calor por el grupo de medicamentos. claro, si eran más bien, Y en España, por ahora hemos conseguido que en España, si hay problemas de dinero, se pagan dos cosas. Primero, el sueldo de los funcionarios. Y la segunda es la farmacia comunitaria. Segunda. sí. Y usted hablaba también de que está tratando de fomentarse la relación de los pacientes con el farmacéutico más cercano.
Los farmacéuticos de allá tienen alguna injerencia, por ejemplo, de toda la publicidad en redes sociales. Un periodista de mi facultad me mencionó que como el 80% de los reels de información en YouTube o estos cortitos que en TikTok no tiene sustento médico. Entonces, ¿tienen algún tipo también de acercamiento con alguna agencia de noticias, un periodista que maneje un poco esto? Sí, sí, ahí tenemos un lío estupendo y sí, sí, lo de las redes sociales es un problema. Mira, bueno, aquí cada uno tiene sus opiniones. Yo en esto soy muy particular. A mí no me gusta nada haber anunciado en la televisión ningún medicamento. Yo soy de la opinión que los medicamentos se toman cuando una persona tiene un problema, no se toman porque lo ponga en la televisión. Entonces, como yo no entiendo esas cosas, ahí se ponen, los que son sin receta. Entonces, esta es la primera, la primera que es la institucional y la que se puede hacer, yo la comprendo. Porque para eso tienes al farmacéutico, bajas, le preguntas, hablas con él y sabes lo que te puedes tomar o lo que te puedes dejar de tomar. Si lo llevamos esto ya al tema de las redes sociales, nosotros tenemos una cantidad de influencers y de gente de esta estupenda de la muerte que dicen unas tonterías por minuto de un tamaño pero tremendo, incluso cosas que afectan a la salud de los ciudadanos. Entonces nosotros lo que sí que hemos hecho es crear unos canales de tu farmacéutico te informa con vídeos que cada vez más ya están tomando un protagonismo muy importante, con más de millones de visitas, donde cuando un ciudadano en teoría quiere saber algo de verdad, acude a ello, ¿no? Y nosotros además formamos parte de unas redes con la televisión española y con la agencia Europa Press y con la agencia EFE de sanidad sin bulos. Y entonces intentamos no sé si atacar o contraatacar este tema, pero que es harto complicado, sobre todo en la gente joven, ¿no? Acá tenemos el fast check, Eh, pero no es sanitario. No, no es todo, no en es- todo. Anti, No sé lo que es. anti Sí, sí, sí. noticias falsas. La bueno, desinformación. sí, sí, claro, Sí. pero esto es una cosa con la que tenemos que estar conviviendo Sí, todos los días, ¿no? O sea, acá yo diría que hay que destacar el hecho de que el colegio, y algo que propusimos nosotros también como nuevo directorio, es acercarnos a la población. Claro. Y con esto está más que claro que el colegio tiene que dar información técnica de los medicamentos, tiene que dirigirse de una forma sencilla, en un vocabulario sencillo, a todos los usuarios de medicamentos, para no hablar de pacientes. Hoy en día me han enseñado muy bien que es usuario de medicamentos, pero también a los profesionales, porque tenemos que constantemente actualizarnos. Con todos los años salen moléculas nuevas, se registran nuevos medicamentos y claramente la intención sería por cada medicamento que ingresa a Chile y que es completamente nuevo, hay una pequeña cápsula de información con respecto a eso. O sea, ya el colegio no es tan solo lo gremial, no es tan solo el preocuparnos de los puestos de trabajo, nuestra ubicación o nuestras especialidades y a futuro otras cosas, sino que también ser un buen referente, como dices tú, hacia la población, que tengan esa confianza en que la información que damos es una información técnica, es una información avalada y que además van a considerar y van a empezar a conocer qué hace el farmacéutico, porque hoy en día el químico farmacéutico siempre en Vox Populi es que la gente no nos conoce, pero quizás no nos conoce porque nos ha faltado esta parte de la cercanía a la población y nos hemos preocupado más de los pares que de llegar a las personas que realmente necesitan esa información. Además, lo que estudiábamos en la carrera es la teoría de los gases. Un espacio que tú no ocupas, te lo ocupan. Y en términos de eso también un poco dar una opinión con respecto a los precios. Es inviable en Chile fijar precios. Bueno, eso es otra cosa. No es viable, eso lo que hace. Segundo, y después un botón. Se ha discutido en el Congreso durante 8 o 9 años un proyecto de ley que se llama Fármacos 2. El proyecto terminó bien y que abarca muchas cosas dentro de dispositivos médicos que no tenemos regulación. Llega al final y se incorpora regulación de precios. Y se establecen 9 categorías de productos y lo que se iba a cobrar era el costo de dispensación. No sé si me sigue. Es decir, en el fondo, en el Congreso hicieron el paracetamol
el genérico vale 500 pesos. El paracetamol de marca vale 5.000 pesos. Si yo vendo un paracetamol genérico o vendo el de marca, yo voy a cobrar como farmacéutico, como farmacia, 500 pesos por decir. Le cobro 500 al de 500 y le cobro 500 al de 5.000. Con el fin de que la farmacia se priorizara la venta del más barato. ¿Ok? Bueno, Bueno, segundo. en España lo que se hace es que el margen que tienes para un medicamento genérico es mayor que el margen que tienes para un medicamento de marca. Pero No, aquí no. el que prescribe es el médico, ¿eh? Claro, No, claro. los márgenes son Claro. los que establece la farmacia como totalmente. Ah, claro, claro. Entonces tenemos margen. Pero del otro tema, que también paró este proyecto ley porque la prescripción iba a ser obligatoria por genérico. Bueno, eso en España también. Bueno, pero esos dos temas Pues sí. significaron que el Mm. proyecto ley está muerto. ¿Ok? A pesar que tiene cosas relevantes. Por eso el control de precios aquí tiene mucha, es decir, hay un poder muy grande que lo va a impedir siempre. Bueno, ¿Ya? pero, Es así. Goliati. Pero el término era una opinión. Pero cuando tú hablabas de la cantidad de farmacias que había y la cantidad de, es decir, población por farmacia, si es que eran alrededor de 2.000, ¿ok? En Chile es alrededor de 3.000 y un poquito más por farmacia, 3.000. Pero tú lo viste, La La concentración. concentración. es decir, hay más de 30 comunas en Chile que no tienen farmacia. Claro. En España hace el siglo anterior, o el anterior, la farmacia estaba liberalizada. Y si vas a ir a las ciudades españolas y vas a las plazas mayores, ahí os encontráis un montón de farmacias. ¿Por qué? Porque la farmacia se ponía donde estaba el mercado, que era donde estaba el dinero. Llegó la administración y dijo, no, mire, yo quiero un sistema igualitario para el país. Y por lo tanto, usted se va a poner donde yo diga, Claro, pero no fíjate, donde usted quiere. fíjate que Nosotros acá representamos. hay otro tema que no sé si en España hay problemas de cesantía farmacéutica. De Cesantía, No. que no encuentro trabajo. Que no encontramos farmacéutico. No, que encuentra trabajo. El farmacéutico. No, No, para nada. teniendo trabajo, vamos, Bueno, vamos. Son los dueños. Bueno, aquí vamos derechito y muy derecho A que no tengan trabajo. a que no tengan trabajo. Ah, sí, me lo dices en Entonces, serio. y ese es un tema, por lo menos yo lo veo así, muy preocupante porque eso va a pasar de aquí a 5 años. Que no tengan Permiso. Que no tengan Pero trabajo. eso sí lo han visto los españoles. De hecho, hace 2 años atrás hubo 2 fundaciones españolas que se reunieron con el colegio para ofrecer un sistema de apoyo a migrar a la ruralidad española, Bueno, no. farmacéuticos Pero chilenos. no significa que no haya. No, por eso, No, claro, porque claro. no quieren ir a la... Es que, o No, sea, por lo que ya decía, hay un sí, que problema no querían la con- ruralidad. Exacto, En España no Exacto, tenemos las regiones. ¿vale? Y la No hay médicos, no hay farmacéuticos, no hay bomberos, no hay camareros, no hay de nada. O sea, No hay de nada. no hay de nada. Ese es Tenemos el- un problemón, ¿eh? Ese es el Sí. contexto. Y la Mira. pregunta va para lo siguiente. Era de todo el Muchísimas proceso. gracias. Algo lo expresaste. Es decir, aquí el futuro tiene que ver con la, entre comillas, especialización. Porque hay una discusión hoy día súper importante que para mí es lo más relevante que ha pasado en que la farmacia se transforme en un centro de salud. Claro, es que o es ¿Ok? sanitaria o no existe, no va a existir, será pues, otra cosa. Eso es relevante. Y eso está en discusión Y no, y va a pasar. eso está claro, ¿eh? Pero la pregunta es, y yo lo que estoy investigando en términos de la obligación de certificar los farmacéuticos que estén en el medio, Habilitar. como es decir, después de un tiempo, o la obligación que cada año Bueno, tengan que La hacer recertificación. alguna actualización. nosotros estamos haciendo, junto con los médicos, un tema que es de recertificación, Vamos. ¿vale? Es una recertificación que no es obligatoria, es una recertificación que estamos haciendo de principio que no es obligatoria, pero que además nos va a venir por Europa, a nosotros en España, ¿vale? Y nosotros nos estamos intentando adelantar junto con los médicos para hacer esa recertificación. Y esa recertificación exige una formación, exige unas horas de formación, exige pues un montón de cosas, ¿no? Entre ellas la colegiación. Este es otro de los temas que exige.
Pero sí que es verdad que en España, yo creo que aquí también, ¿no? Que en todos los sitios los farmacéuticos somos muy ávidos de formación y que el farmacéutico en general hace mucha formación. Aquí no. Sí. Sí. Depende del área. Lamentablemente Sí, nosotros tenemos la especialidad, y me ayudan por favor, de la farmacia hospitalaria, la Claro. farmacia clínica, laboratorio clínico, salud Forense. pública y laboratorio forense. ¿Qué nos quedó afuera? Nos quedó claramente la farmacia comunitaria, que en este caso para el símil, porque tenemos que siempre adecuarnos a las especialidades La médicas, familia, si no hablan de la salud salud, familiar. sería salud familiar. Sí. Ya el símil de farmacia comunitaria Sí. y el de la industria. O sea, la especialidad, como tú tienes una especialidad de farmacia en industria. Claramente son dos pilares potentes, los cuales todavía no hemos podido llegar. Logramos ya 5, que creo que ha sido un gran logro del 2016, que estuvimos marchando en esa época y logramos en cierta forma un equilibrio y un inicio. Pero ahora ya nos quedan el tema de las especialidades y las subespecialidades, Antonio. Yo creo que ahí sí o sí nosotros tenemos en el sistema, y ahí es un poco el comparativo, porque si tú trabajas en el sistema público, donde vemos algunos que estamos presentes, claramente tenemos estudios todos los años. O sea, todos los años hay algún curso que ya sea farmacéutico o ya sea de gestión, estás constantemente estudiando. Pero a la farmacia comunitaria, sacar a los colegas y ponerle constante esto de estudie con nosotros. Mira, yo he estudiado un poco y también he podido comparar con Australia, en donde, al igual que ustedes, es obligatorio ser colegiado. Y más aún, el colegio, que tiene casi el 100% de todos los profesionales colegiados con sí, los habilita año a año. O sea, les exige mínimo, no sé, por decir nosotros, un curso de 150 horas en total para poder habilitarte y que continúes trabajando con tu título. O sea, y el que lo habilita es el colegio. O hasta una farmacia, ya si no se logra hacer todas las fiscalizaciones, es el colegio farmacéutico que genera estas fiscalizaciones necesarias. O sea, estamos hablando de un peso mucho más globalizado que el que tenemos nosotros. Y en Inglaterra, los farmacéuticos que prescriben, que es distinto al sistema en Estados Unidos, en donde yo, por ejemplo, nosotros tenemos los GES, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, en mi especialidad en cuidados paliativos, yo digo, si yo quiero prescribir medicamentos en cuidados paliativos, yo voy a hacer el curso en el colegio farmacéutico sobre el GES de cuidados paliativos. Y eso que me habilita prescribir solo medicamentos que estén en la canasta de paliativos. Y así se van haciendo los cursos año a año de las distintas, en nuestro caso, patologías GES. O sea, estamos viendo que en Chile ya empezamos la subespecialización, los farmacéuticos en oncología, que ya hay una sociedad de farmacia oncológica, está la de farmacia clínica, o sea, ya vamos teniendo otros matices, pero sí claramente, como dice y entiendo Antonio, nuestra preocupación es, a medida que aumentan las escuelas de química y farmacia, a medida que hay más número de farmacéuticos que se titulan comparado a lo que eran 20 años atrás, versus el lograr este crecimiento en especialidades y en subespecialidades, claramente nos está ganando quizás la máquina aquí. Y esa es la preocupación que entiendo que... Yo, si me permitís, yo soy de la opinión de que como no se relancen en los países la farmacia comunitaria, nuestra profesión como farmacéuticos será una profesión muy residual, porque ni las administraciones son capaces de absorber ese número de farmacéuticos, ni tienen esas necesidades de farmacéuticos como la pueden tener de médicos, y por lo tanto no tendremos esa fuerza como profesión sanitaria de primer grado. Creo que la farmacia comunitaria es capaz de no solamente dar un valor a la sanidad importantísima y una salida profesional, ya veis, en mi país más del 70% trabajan en la farmacia comunitaria, el 70, casi el 80%. Entonces, si el otro porcentaje, entiendo que está más que cubierto y más que potenciado, pero como no se tire del otro, tenemos un problema como profesión, ¿no? No sé, tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Pero en Perú ya quisieron cambiar
y poner a los técnicos en vez de a los... Es el- Ahí también tienen botitas, Ah, y tienen farmacia. En Perú ahora Ahí hay quisieron que- agregar esta de alimentos en la farmacia. Claro, yo creo que hay que hacer un esfuerzo Estimado muy colega, importante. vamos a... Bueno, yo escuchando primero la disertación del doctor, que bueno, imagínense, ¿quién de nosotros no sueña con tener una farmacia como en España? Bueno, Sí, no, pero de verdad, yo creo que en Latinoamérica nos vemos muy reflejados en el ejercicio de la farmacia española. ¿Cuál es yo tengo 40 años de ejercicio profesional y siempre he batallado con la proyección de nosotros como farmacéuticos hacia la comunidad. Yo le decía una vez a mis colegas, ¿cómo es posible que de repente nosotros lleguemos a una farmacia comunitaria y tengamos que preguntar quién es el farmacéutico? Nosotros no somos capaces de identificarnos que el paciente o ¿cómo es que te dijo? Usuario. El usuario del medicamento, cuando llega a la farmacia, le diría al farmacéutico porque sabe que es eso. Normalmente tiene que preguntar. Y eso es algo que deberíamos nosotros empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a un consultorio odontológico, un consultorio médico, usted va a verse con el médico. Cuando va a la farmacia, debería ser atendido por el farmacéutico. Entonces, está en nosotros dar esa proyección. Lamentablemente, mira, y en nuestro país pasa que a veces el farmacéutico está en la oficina y no sale. De repente, y lo he visto con mucha frecuencia, pero dile que quiere y yo te digo que le vas a dar. Entonces, esa atención, que es lo que el paciente necesita y la orientación profesional, que cuando nosotros empecemos a difundir, mira, tú eres un necesario en la farmacia, como dicen algunos de los dueños de farmacia ya, pero es que el farmacéutico no es necesario, o sea, un mal necesario, así nos han pintado. Sí, nos dicen así, es que el farmacéutico es un mal necesario, o sea, porque me exigen que yo lo tenga. La colegiación y de verdad que, o sea, la comunidad venezolana, yo me prestaría a ayudar a que esa colegiación sea masiva. ¿Por qué? Porque si nosotros somos fuertes y empezando el colegio siendo fuerte, ¿cómo hacemos si nosotros todos participamos? Ok, que a veces se hace difícil y una de las objeciones que me decía el doctor, que también lo vivimos allá, de repente, mira, que el horario, que si yo puedo a esta hora, ok, pero buscarle como una forma de acercarlo de repente con charlas motivacionales, charlas de repente, un medicamento nuevo que salió al mercado y nosotros necesitamos que el farmacéutico sea el orientador de ese medicamento. Bueno, vamos a traer esa charla. De repente, mira, hay gente que lo ve como renuente, pero la alianza con la industria farmacéutica se hace necesaria. ¿Por qué? Pues de repente, mira, el laboratorio X viene y trae una charla de esto, invitamos a los farmacéuticos y pudiera ser una forma motivacional de acercar al gremio al colegio. Un comentario nomás, chiquitito. ¿Cómo se ve el farmacéutico en el futuro en la farmacia? Un farmacéutico administrativo y un farmacéutico dedicado al paciente. Perdón, no al paciente, como Al usuario. Me sorprendió esto. Es que como se usa en la atención primaria, o sea, lo usamos siempre. De hecho, nosotros hablamos del usuario toda vez que atendemos a un usuario, hablamos, ¿cierto?, en la comunidad, en el territorio, en el barrio, en los centros cercanos. Y hablas del paciente cuando es un paciente en el hospital, cuando es alguien acostado, por decirte. Claro, el usuario, digamos, el área ambulatorio. Yo quiero hacer, Te convencí. yo quiero hacer varias observaciones El usuario. aquí de lo que se está usando y aquí podemos verlo con Jesús, que hemos estado en varias cosas desde la FIP. Lo que han tratado de hoy día transmitir a toda Sudamérica de lo que está pasando allá es que a la larga los servicios farmacéuticos, la atención familiar, por eso a lo mejor es un momento de volver a revivir la especialidad que nos rechazaron en el momento, que fue la de APS familiar, porque hoy día creo que están dadas las cosas internacionales que podemos sacar para mejorar lo que había, que en ese minuto era una competencia con medicina y enfermería, que hoy día sería distinto y podríamos tener esa especialidad. Pero yo creo que va a estar todo orientado al trabajo farmacéutico hacia la comunidad, hacia el paciente. Hacia allá nos hacen ver. Y por lo tanto nosotros tenemos que ganar espacios ahí. Mira, yo creo que si uno mira la farmacia como centro de salud,
que hay que, de hecho mañana vamos a estar en la DIPOL hablando, porque tenemos un itinerario con Jesús en varias partes, en el Congreso, en el Ministerio de Salud, en las universidades, tratando de transmitir parte de esta información y donde queremos de alguna manera que eso se vaya consolidando a poco, trabajando entre todos los que podemos hacer para mejorar la parte del colegio. Y tal como decía recién Antonio, en la ley de fármacos 2, por ejemplo, había un acuerdo casi en el 95% de todos los temas. Y solo con los temas finales, y yo creo que solamente por la parte de los precios bajó, no por la del despacho genérico, que al principio se ponían los médicos, pero cuando le hicieron ver que ellos podían poner una alternativa, y era el paciente el que decidía, ellos podían poner la marca, decidieron apoyar la parte de despacho con genérico. Por lo tanto, al final no había oposición en esa parte. La oposición más grande quedó en los precios. Y si uno convence que se pueden sacar todas esas leyes, eliminando por último esa parte, pero avanzar, yo creo que nos daría mucho beneficio, porque estaría la regulación, como dice Antonio, de todos los dispositivos médicos, donde hay un campo también de trabajo con los farmacéuticos, y yo creo que hay muchos campos todavía que nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos hoy día mucho en APS, muchos botiquines que todavía no son farmacias y deberían ser farmacias. Tenemos en toda la parte hospitalaria muchos horarios nocturnos que la farmacia pasa a ser botiquín y donde nosotros tenemos que cambiarlo, porque eso se puede pelear. Pero aún en la farmacia privada, donde hay obligación de que haya farmacéuticos, todas las horas, hasta las cadenas están inventando horarios que no tienen farmacéuticos. A mí me pareció muy buena la idea del antiguo director del ISP, que lamentablemente duró muy poco. Él iba a hacer fiscalizaciones por teléfono, para llamar y ver videollamadas, que el farmacéutico estuviera ahí. Todo lo que sería gente que presta su nombre para estar en una farmacia, o sea, ya sea el plancheteo tanto a nivel de farmacia o cadena, podríamos cambiar eso. Yo creo que hay espacio. Lo que pasa es que va a haber que pelear por los espacios. Y eso es difícil. Tal como decía Héctor, nos falta gente para que ayude a fiscalizar, para que ayude a hacer esta función. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que motivar a la gente que esté cerca suyo para tratar de alguna manera traerlos acá y ayudar en una función específica. No necesitamos que hagan de todo, pero que nos ayuden con una tarea, y con esa tarea podemos ayudar a todo el colegio. Yo con todo, que no penséis que es tan fácil esto de España, ¿eh? Yo en mi propia organización tenemos que trabajar muchísimas veces a pesar de los nuestros, ¿eh? O sea, a pesar de los nuestros, ¿no? Porque esto, o sea, o intentas ir por un camino, o hay tantos intereses por tantos sitios que es muy complicado, ¿no? Y una cosa que tiene la farmacia española con respecto a en Europa es que nuestra farmacia es la más empobrecida, ¿eh? ¿Cómo así? Como eso. Explíquenos, por favor. La farmacia española es la más empobrecida de Europa. Mientras que en Dinamarca hay una farmacia por cada 16.000 habitantes, en España hay una por cada 2.000, ¿eh? Con lo cual, yo atiendo a 2.000 y por lo tanto, como yo trabajo con un margen, el margen que tengo es el de sobre 2.000, no sobre el de 16.000. Porque la OCDE, la cantidad de farmacia en España está como los más altos. Los más altos. Entonces, claro, eso la administración y los políticos lo ven. Las farmacias son púlpitos. Son farmacias de barrio, y son farmacias de pueblos, en su inmensa mayoría. Y cuando ha llegado el COVID, o cuando nos ha llegado la Dana, o cuando nos ha llegado a los volcanes de La Palma, la farmacia ha sido la que siempre ha estado ahí. Y eso se ve. Y eso es el que ha solucionado los problemas de la propia administración. Entonces, hace 3 meses, y nosotros no lo sabíamos, la encuesta oficial que hace el Estado, ¿no?, a los ciudadanos sobre distintas cosas,
pues preguntó que cuál era el servicio mejor valorado por la sociedad española. Y fue la farmacia comunitaria. Mira. Leí, Años luz de los demás. y ese concepto, mi farmacia. Mi farmacia. Yo voy a mi farmacia. Los ciudadanos defienden a su farmacéutico, pero no a los farmacéuticos. Al de su territorio. A su farmacéutico. Entonces, Hay un sentido de ese pertenencia. concepto es muy importante. Y los compañeros tienen que entender que los colegios no están para darles a ellos, sino que ellos son los que tienen que dar a la profesión, que para eso han estudiado esa profesión, y que tienen que comprometerse con la profesión. Porque si tú no te comprometes con la profesión, vamos a ver, ¿qué soy yo en mi país? Yo soy un lobby. Al final, como gremio. soy un gremio, soy un lobby. Y por lo tanto, lo que quiero es lo mejor para mis profesionales, ¿no? Entonces, si no tengo profesionales, ¿qué lobby voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? ¿Qué fuerza voy a tener yo? Yo llevo 10 años de presidente. Llevo 10 ministros, uno por año. Y he tenido desde un lado hasta el otro lado. Hemos estado por ahí. Pues aquí está. Claro. Pero claro, ahí tenemos que estar, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender los compañeros. Yo creo que este edificio, antes lo decía Mauricio y el presidente, es un ejemplo. Este edificio es un ejemplo de cuando había una colegiación obligatoria lo que se puede hacer. Ya no lo digo por las piedras, que ya son importantes, sino por lo que da la fuerza y la fortaleza de las cosas. Entonces, ¿tú para qué estudias farmacia? ¿Para luego ser independiente y no querer saber nada del mundo de la farmacia? Entonces, qué triste, ¿no? Cada uno tiene que dar en lo suyo y cada uno se tiene que comprometer en lo suyo y cada uno tiene que apretar, porque si no apretamos entre todos, pues esto es imposible. Nosotros en España, de los 80.000 que somos 80.000 frente a 350.000 enfermeros o 240.000 médicos. O sea, que somos así con respecto a los demás. Ahora, sí que os digo una cosa. Nos temen. Porque vamos... Porque son una muy cantidad fuertes. y manejan. Y vamos muy fuerte. Y vamos muy fuerte. Y entonces, eso es la unión, ¿eh? Eso es la unión. No hay más. Es que no hay más secreto. No hay más secreto. Para hacerlo bien o mal. Pero no hay más secreto. La unión. Lo ha dicho antes el presidente. Es importantísimo. No, y el peso de la colegiatura obligatoria es fundamental. Miren, recién estuvimos en una reunión en Brasil. ¿Saben cuántos farmacéuticos hay en Brasil? 440.000. Más grande tú. Todos colegiados, obligatorios. Todos. Yo les decía que paguen $1 mensual. Son $440.000 mensuales. Nosotros ¿qué haríamos con todas esas cosas? Pero no pagan $1. No pagan mucho más. Es para que ustedes se hagan una idea. Estar en ese centro que queda en Brasilia, con todo el sistema que tienen operativo. Una sala más grande que esta es la sala de prensa, donde tienen la comunicación con cada una de las zonas de Brasil. O sea, ahí ver todo el trabajo, la cantidad de gente que trabaja ahí es impresionante, pero se puede hacer con esos medios. Nosotros hemos tenido que estar peleando y así es súper importante a lo mejor juntar, que cada uno pueda atraer más gente y que algunos hagan trabajo. Lo que hace falta es trabajar. Mira, a veces con unos pocos que trabajen más, tú pareces que tuvieras una fortaleza atrás que después se te van a unir mucha gente. Y eso es súper importante, hacer que gente que trabaje en algunas cosas. ¿Cada uno o 5? Sí, algunas. Cada uno o 5. Yo ya llevo uno con uno de mis amigos que toda la vida estuvo fuera, ahora lo hice colegiarse. Y a propósito de sacarte un poco de... sería interesante eso que tú hablaste de lo que están haciendo ahora con la inteligencia artificial y las nuevas... ¿Hay posibilidad de hacer algún tipo de beca o meterse a esos cursos desde distancia? Sí, claro. Que podríamos hacer a lo mejor algún convenio. Sí, claro. Nosotros ya estamos avanzando en algo con inteligencia artificial hacia la farmacia comunitaria también. Pero ahí les podemos ir contando algunos. De España, todo lo que hay lo tenéis a vuestra disposición, ¿eh? O sea, esto que lo sepáis. O sea, cualquier curso que os interese, cualquier historia que haya, cualquier cosa que veáis en farmacéuticos.com, no tenéis más que llamar. Estimados, por la hora en la que estamos, vamos a hacer un cierre
Yo voy a hacer un pequeño resumen de los puntos más fuertes que hemos hablado y las palabras de cierre las va a tener acá mi estimado colega. Un consejo, lo que usted nos quiera regalar dentro de esta bonita experiencia que es un coloquio farmacéutico. Bueno, primero creo que está más que claro que tenemos que fortificar, atraer lo que es la farmacia comunitaria. En Chile quizás se modifica el nombre a salud familiar, porque va a estar más asociada a la especialidad que hoy en día existe en el área médica. Pero sí tenemos que fortificar la especialidad y luchar por esta especialidad de salud familiar y de farmacéuticos en la industria. ¿Por qué voy a agregar la farmacéutica en la industria? Porque tengo las alertas que me han dicho varios colegas en que estamos perdiendo plazas. Ya hay plazas en donde estaban ocupadas por farmacéuticos que ya no hay farmacéuticos que se estén postulando. Y eso es demasiado triste. Y no es tan solo triste, es preocupante, porque estamos perdiendo campo laboral. Hoy en día en una plaza de la industria pueden postularse 10 ingenieros y ningún farmacéutico. Entonces los colegas están obligados a contratar a dicho ingeniero, al mejor evaluado, pero entendiendo que obviamente esos puestos tradicionalmente lo ocupaba un farmacéutico. Así que esa alerta ya está tomada, se las comunico en este coloquio para que también vayamos trabajando. Se ha invitado a reactivar el capítulo de farmacéutico de la industria, también un poco para empezar a motivar y a tener temas que sean interesantes para ellos, porque ustedes saben que la capacitación en la industria generalmente se hace fuera de Chile, no dentro de Chile. Y es una triste realidad. Bueno, hacer el llamado a colegiarse para tener un colegio fuerte. O sea, estamos hablando de que somos, mi estimado Antonio decía, cerca de 16.000 farmacéuticos. O sea, pensar que el colegio médico tiene colegiado más o menos 17.000 médicos. El colegio de odontólogos, odontólogas, tiene colegiado más de 5.000, casi 6.000 profesionales. Y nosotros en nuestro último censo son 921. Todavía no llegamos a los 1000. Todavía no llegamos a los 1000, pero es una meta que logramos esperar. Así que esperamos con este video poder motivarlos porque el colegio los necesita y ustedes también necesitan del colegio si vamos a proteger el lado gremial y hoy en día la capacitación. Un tema, que acá ella es estudiante de farmacia y está acá y eso Qué es bueno, se lleva todo este mensaje. maravilloso que está acá. Destacarlo porque no es lo habitual. Y créanme que también me han llegado mensajes en LinkedIn y lo que hicimos de la receta electrónica, a los alumnos se están conectando con nosotros. Y ese llamado lo hacemos también. Fuimos a una titulación también de una universidad y ahí nos dimos cuenta de la necesidad que tienen nuestros futuros colegas en acercarse a este colegio y conocerlo. Conocer también qué es el colegio, la tradición que hoy en día, estimado Jesús, se lleva de no tan solo un lindo edificio que tenemos, sino que una enorme tradición en general. Bueno, vamos a aumentar la capacitación. Este día, colega, tenemos que atraer a la farmacia comunitaria, así que necesitamos el apoyo de todos. Y aquí poner temas de interés en innovación, en inteligencia artificial para manejar su propia Mi Farmacia, como muy decía este eslogan. Y obviamente, bueno, con receta electrónica tenemos hoy en día distintos códigos, tenemos que luchar por un código universal, ahí vamos a hablar más en detalle después con el colega, porque tenemos codificaciones que son data matrix, codificaciones que hoy en día quieren ingresar como QR, entonces son de distintos ámbitos, pero no sabemos si se fusionan, si son contrarios, entonces ahí el colegio tiene que poner su manifestación y decir, esto es lo que nosotros necesitamos para lograr esa trazabilidad, la interoperatividad, y todo esto lleva a la conciliación farmacéutica. O sea, no es tan solo un sistema informático que nos va a dar, o sea, nos va a hacer un quehacer farmacéutico que es llegar a esa conciliación. Bueno, proteger el campo laboral, como ya les decía, y luchar tan solo por la especialidad, y ya tenemos que empezar a mirar las subespecialidades, sí o sí, para no tener este riesgo de caer en cesantías quizás a futuro. Y bueno, principalmente yo creo que queda claro, necesitamos que se colegien, necesitamos tener un colegio fuerte y necesitamos que no tan solo es colegiarse y es pagar una cuota.
Yo de verdad el llamado le hago a que no es eso el colegiarse, No. es el trabajar, es el aportar. O sea, si ustedes realmente nos quieren ayudar con su experiencia de años manejando su propia farmacia, con sistemas de inventario, con sistemas de cobro, con sistemas de modificación, que de ver precios, o sea, hay un sinfín de cosas que yo creo que hay muchos colegas que están ahí viéndonos quizás ahora que nos pueden aportar y no es tan solo el pago de una colegiatura, es la experiencia. Y ahí es donde también invito a los académicos que nos puedan ayudar, a la industria que nos pueda ayudar con su información técnica de sus productos, sobre todo los nuevos productos que están saliendo al mercado. Y claramente la experiencia para mí siempre va a ser un gran peso, así que todos esos colegas que han formado sus cadenas, que han multiplicado, permítanos que otros también lo puedan hacer, sobre todo los colegas que hoy en día están ingresando dentro de nuestro campo laboral y que también han permitido aumentar este número, como decía, de farmacias independientes, que no se ha disminuido, sino que vemos que está creciendo. ¿Algunas palabras de cierre, estimado Jesús? Bueno, yo creo que hay un papel muy importante en las universidades. Yo creo que es un papel, al final salimos todos formados y salimos de las universidades. Yo creo que se debe empezar por las universidades. A mí me parece que el colegio también debería ir a la universidad a contarles a los propios chicos qué es la profesión. Creo que tenemos que estar muy orgullosos y hay que elevar ese espíritu de orgullo a los farmacéuticos y que en ese orgullo esto no es fácil, que es una lucha, que tienen que participar en esa lucha, que tienen que venir a esta casa para poder trabajar en esa lucha y para poder hacer más grande su propia profesión, ¿no? Y luego a mí me parece que hay otra cosa muy importante y es que hay que comunicar. Hay que comunicar. Hay que estar todo el día comunicando a los ciudadanos lo que hacen los farmacéuticos. Aunque detrás no veas que algunas veces te faltan los soldados, pero hay que estar comunicando. Si tú comunicas, tú haces fuerte la profesión, porque todos tenemos, yo creo que, o siempre lo pienso así, todos hacemos etiquetas del resto de las profesiones. Nosotros pensamos que el médico no sé qué, pensamos que el dentista, que tiene un trabajo, tiene unas clínicas estupendas y no sé cuál. Todos tenemos nuestras etiquetas porque no conocemos las cosas. Y a los ciudadanos les importa muchísimo, les tiene que importar muchísimo cuál es el trabajo del farmacéutico. Y para eso hay que estar en los medios de comunicación. Hay que estar de manera permanente y constante, porque eso también eleva el espíritu de los propios farmacéuticos. Y nosotros, por lo menos, en estos últimos años hemos hecho una de las cosas más restrictivas, a lo mejor, y esto que éramos siempre mucho más conservadores, ha sido salir mucho a los medios, estar en todos los programas habidos y por haber, en toda la prensa, en todos los sitios, y al final siempre acaba pasando lo mismo, yo no sabía que los farmacéuticos hacían estas cosas, yo no sabía que los farmacéuticos... ¿no? Entonces creo que esa es otra parte muy importante, ¿no? Cara a los ciudadanos. Y nosotros desde España ofreceros todo lo que tenemos allí, para todo lo que queráis. Si queréis que haya cursos que os puedan parecer interesantes, pues ponemos el sello del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Chile y así también se lo vendemos al resto de los compañeros, como que esto es una colaboración entre los unos y los otros, y de ahí lo tienen, ¿no? O sea, que nos tenéis a vuestra disposición, de verdad, que tenemos la gran suerte de que hablamos el mismo idioma y que sois un país súper importante. O sea, me parece que vosotros, además, aquí en Chile, que esto os diga, tenéis mucho avanzado con respecto al resto del continente. Legislación, latino, ¿no? Entonces, creo que puede ser un momento importante para que empujéis, ¿no? Y ahí los tenéis para todo lo que queráis. Nosotros, muchas gracias, Fernando. La verdad es interesantísimo el poder contar con el apoyo de ustedes y nosotros también apoyar a Latinoamérica. No es menor, hoy en día Chile, aunque no lo crean, tiene uno de los números más grandes de farmacéuticos clínicos y el descubrimiento que hoy en día, entre tanta charla que vamos conociendo, es simplemente por un logro, que yo puedo decirlo con mucho orgullo, de algunos colegas que lograron el REM, el Registro Electrónico Mensual, porque eso nos visibilizó.
Sí. porque eso nos demostró el aporte que hacíamos. Eso demostró cómo íbamos aumentando en la atención individualizada a pacientes y siendo que otros países tienen una hermosa reglamentación, hasta las tablas de registro, cosa que quizás a nosotros nos falta, pero están igual que nosotros los primeros años, hacíamos de todo, pero no se registraba. Entonces hoy en día vamos a salir a mostrar esto a otros países para que así puedan, tal como ustedes se va a juntar con el Congreso, con el Ministerio, esto, yo creo que nosotros tenemos que hacer el mismo símil y ir a otros países y juntarnos con los ministerios de salud, con las agencias regulatorias de medicamentos y mostrar lo que hace Chile para así apoyar a que haya legislaciones que permitan el mayor desarrollo de nuestra profesión. Bueno, para terminar, estimado, vamos a entregarle ya este lindo recuerdo, que es la historia de la farmacia en Chile, ya más de 65 años de historia. Ya es un hermoso recuerdo. Es el museo de historia. Sí. Y bueno, me ha parecido precioso, pero además lo de la parte de la biblioteca, alucinante. No, es hermoso. Pero alucinante, Sí. aparte de todos los equipos y tal. Muchísimas gracias, de verdad. Que créanme que es muy, muy valioso. Un placer. Un estimado llaverito para que nos dejen su recuerdo. Bueno, y a nuestros 2 visitantes extranjeros les vamos a poner nuestra música del colegio como una tradición hoy en día, para que también se lleven nuestro símbolo de Chile y así también puedan, estimado, aquí. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, y con esto agradecemos a todos los presentes, a todos los que se hayan quedado, de verdad, muy interesante este primer coloquio farmacéutico. Agradecemos a los presentes también con sus preguntas, con sus aportes, para también compartir la realidad que tenemos en Chile. Y bueno, esperamos poder vernos en el segundo capítulo de Coloquio Farmacéutico. Muchas gracias. Gracias. Oye, fuera del programa, ahí con siempre tratamos